nombre es Lida López, arquitecta. Hago parte del equipo de aprovechamientos de obligaciones de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial y articulo este tema. Los aprovechamientos y las obligaciones dentro del Plan de Ordenamiento Territorial son las normas que definen qué puedo construir en mi ciudad, cómo lo puedo construir y hasta cuánto. Es decir, mi predio en particular, mi casa o mi lote, cómo lo puedo desarrollar. Y las obligaciones son las que me definen cómo compenso yo a la ciudad por la construcción que estoy haciendo, para que todos tengamos una buena forma de vivir. El diagnóstico que realizamos sobre los últimos 10 años del crecimiento de la ciudad nos muestra datos muy importantes para nosotros. Pero primero, antes de que veamos los datos, tenemos que tener en cuenta que existen unas normas que nos definen cuánto podemos crecer. Con el área metropolitana se definió en el año 2006 que podíamos crecer en unos márgenes muy definidos, es decir, el corredor del río, que está en colores más oscuros, puede tener más viviendas por cada sector que, por ejemplo, la ladera media. ¿Qué es la ladera media? Donde se encuentran en el costado oriental, la avenida El Poblado, y en el costado occidental, donde podemos encontrar la avenida 80, Guayabal. Luego viene una ladera un poco más alta, ya va creciendo la ciudad hacia la montaña, y encontramos unas posibilidades de tener menos viviendas. Y finalmente, el borde urbano rural, donde esperamos que no haya tanto asentamiento habitacional, no seamos tantas personas, porque es una zona que debemos proteger. ¿Qué dijo el Plan de Ordenamiento Territorial? ¿Cómo debíamos crecer? En estos colores, en este mapa de colores, vamos a ver los colores más claros son los que menos unidades de viviendas deben tener, y a medida que se van oscureciendo, pues vamos hablando de una ciudad que va creciendo hacia adentro y donde vamos a estar más concentrados, porque hay más posibilidad de que tengamos movilidad, que tengamos espacios públicos, que tengamos equipamientos, porque son zonas de mejor y fácil acceso. Pero realmente no hemos crecido así. Los bordes, como los podemos ver en el norte, ya han venido creciendo mucho más de lo que esperábamos. Entonces ya no están en unos colores tan claros, sino que se encuentran en unos colores más oscuros. Y el corredor del río, que esperábamos que tuviera más unidades habitacionales, más desarrollo constructivo, no se está desarrollando de la forma en la que estábamos esperando. Como podemos ver en el mapa, arrancando desde el sur hacia el norte, vemos en colores ahora a la inversa. Verde es lo que no hemos construido, que tanto me ha faltado a mí por desarrollar la ciudad. Y cuando voy subiendo de tonalidades, voy encontrando que, por ejemplo, en esta vista, el Poblado y el borde urbano rural con Santa Elena ya tienen mayor densificación, o sea, más viviendas por polígono de tratamiento. Eso quiere decir que ya desbordé. Es muy importante que veamos el color rojo, porque el color rojo me dice que hemos superado lo que acordamos en el 2006 con el área metropolitana crecer, y los bordes y el costado norte han crecido mucho más de lo que nosotros esperábamos, pero el corredor del río y las laderas no están creciendo de la forma en que habíamos planificado. Entonces la ciudad no está creciendo hacia adentro, sino que por el contrario se nos ha estado desbordando, valga la redundancia, en el borde. Ya vimos qué tanto hemos crecido, qué tanto podemos seguir creciendo. Ahora miremos cómo hemos crecido, qué pasa y qué nos ha estado pasando en estos últimos 10 años. Hemos encontrado que las normas que definen cuánto puedo construir, cuántos metros cuadrados puedo construir, hasta qué altura puedo llegar, cómo me combino la vivienda con el comercio, con la industria, los parqueaderos, cómo se están dando, necesita una revisión. Porque como podemos ver en esta imagen, tenemos ciertos lotes, ciertos predios que su mayor característica es que, aunque yo puedo combinar vivienda con comercio, con servicios, la obligación de parqueaderos o la necesidad de parqueaderos tiende a generar dificultades para su construcción. Es decir, cuando yo tengo un predio, una casa,
que tiene de frente menos de 12 metros lineales, no es posible que yo tenga varios pisos de parqueadero, porque no me cabe la rampa, no me cabe el comercio y no me cabe la entrada. Son temas que nosotros debemos revisar y que lo haremos en esta revisión del mediano plazo. Es importante resaltar que cuando los parqueaderos no los podemos construir en nuestro predio, los estamos dejando nuestros carros en las calles. Y eso genera muchos problemas para la ciudad porque le disminuye la capacidad de las vías, genera inseguridad vial, genera tacos. Es una de las normas que nosotros vamos a revisar con mayor precisión. Cuando hablamos de obligaciones, recuerden que al principio dijimos cómo le retribuyo a la ciudad por construir. También tenemos que hablar de cómo hago esa retribución. Esa retribución se hace para espacio público, suelo para espacio público y equipamientos, suelo para construcción y construcción de equipamientos. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones de suelo para espacio público en el área metropolitana, es importante entender que Medellín no necesariamente es quien tiene las obligaciones más altas. Y eso es muy importante porque dentro del diagnóstico identificamos que las obligaciones que paga Medellín por la construcción no necesariamente son las más altas dentro de toda el área metropolitana. Hemos identificado que la fórmula como la estamos cobrando la obligación hoy no necesariamente es la más equitativa. Hoy, aparte de cobrar por lo que hemos construido, lo estamos combinando por el número de unidades habitacionales, es decir, las viviendas que puedo construir. Eso hace que una vivienda de 60 metros cuadrados pague la misma obligación que una vivienda de 120 metros cuadrados. Y eso genera cierta inequidad. Por eso es uno de los principales puntos que vamos a revisar y a corregir. ¿Cómo vamos a calcular las obligaciones en Medellín? Y finalmente, para terminar este diagnóstico, encontramos que todos los factores que revisamos anteriormente, más unos factores externos como el valor del suelo y los costos directos en la construcción de cada uno de los proyectos, empiezan a generar unos equilibrios en algunas partes y unos desequilibrios en otras zonas de la ciudad. No necesariamente las obligaciones y la forma de construir son lo que están afectando a nuestra ciudad en la forma en la que nos hemos venido creciendo. Tener unos costos directos y un valor del suelo más alto también está influyendo en el cómo ha venido creciendo la ciudad. ¿Qué no ha estado funcionando bien con la norma? Después de todo lo que vimos anteriormente, podemos hablar que tenemos unos desequilibrios en la construcción y el desarrollo de la ciudad que están comprometiendo la equidad y la consolidación de esa ciudad que nos soñamos en el 2014. Como podemos ver en el mapa, el desarrollo habitacional no se ha dado especialmente en el corredor del río, sino como lo vemos acá, más en los bordes. La renovación en el corredor del río no se ha detonado de la forma en la que estábamos esperando. Apenas estamos empezando a detonar la renovación. Hemos encontrado dificultad en la aplicación de la norma. Por eso, el borde y la ladera alta se ha densificado en mayor proporción y eso quiere decir que le estamos aportando en menor medida a la consolidación del espacio público, los equipamientos y la movilidad de la ciudad. Después de haber visto lo que necesitábamos, cómo estamos y los problemas que tenemos, ahora vamos a entrar en materia. ¿Qué propone la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial? En primero, vamos a revisar las densidades. ¿Cuántas viviendas podemos estar en cada zona específica? Nuestra propuesta, después de haber diagnosticado en dónde podíamos crecer, parte de unas estrategias que nos van a ayudar a mejorar las condiciones de nuestro territorio. Nos van a permitir crecer. Como podemos ver en el mapa, ahora nuestra propuesta es subir un poco ese número de viviendas que hay por cada polígono de tratamiento, es decir, por cada zona en específico, en donde, en el corredor del río, en la ladera media y en la ladera baja, desde las transversalidades, el río, hasta llegar al norte, en una estrategia que nos permitirá crecer ordenadamente. La primera estrategia responde a la renovación. La nueva renovación
las nuevas modalidades de renovación a las que les apostamos en esta revisión del mediano plazo. Sobre estas renovaciones vamos a impulsar mayor número de viviendas que nos permitan unos desarrollos más concentrados en el corredor del río y en algunos polígonos y algunas zonas que el Acuerdo 48 definió en su momento que podían tener un poco más de viviendas de las que teníamos en su momento. Eso nos da una posibilidad de 83.500 viviendas adicionales, dato que tendremos que revisar con el área metropolitana para que nos ajustemos a esas normas de nivel metropolitano y no nos pasemos de allí. Pero ese es nuestro potencial y hacia allá estaremos buscando llegar. La segunda estrategia nos lleva a buscar disminuir el déficit de vivienda que tiene la ciudad en este momento en cuanto a vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. En conjunto con el ISBIMED se identificaron unos lotes en los que se podía desarrollar una estrategia de vivienda no bis y vivienda comercial. Estos puntos donde van a estar ubicadas estos lotes potenciales para las viviendas también tendrán un potencial de mayores unidades habitacionales para incentivar ese desarrollo, unidades que se dan como un incentivo y no como una venta o transferencia de derechos de construcción. La tercera estrategia nos habla de cómo nos armonizamos con nuestro principal sistema de transporte, en algo que nosotros le llamamos el desarrollo orientado al transporte. Y es cómo vamos a apoyar para que la ciudad crezca en las centralidades, en las estaciones del metro, en los corredores del metro, que es donde mayor capacidad tenemos para movilizarnos, para tener mejores espacios públicos, para tener mejores equipamientos y podemos estar más personas con mejor calidad de vida. Y finalmente, revisaremos algunas zonas patrimoniales que aunque tienen bienes de interés cultural declarados por la nación o por el distrito, también pueden dinamizar su crecimiento. Patrimonio no quiere estancar el crecimiento de la ciudad, lo quiere dinamizar y quiere darle una mirada especial. También son zonas que son susceptibles de tener mayores desarrollos habitacionales en su interior. Finalmente, como podemos ver en el mapa, nuestra ciudad apunta a un crecimiento en el corredor del río. Mejoraremos la estrategia para que podamos crecer en ese corredor del río. Adicionalmente, en el centro oriente y en el centro occidente, en una mayor proporción, que son los colores azules más fuertes. Y en un color magenta podemos ver las zonas donde proponemos un crecimiento adicional, pero en menor proporción. ¿Para qué? Para que no desbordemos esa capacidad que tiene el territorio de recibirnos a todos. Lo que finalmente me lleva a una ciudad donde sus bordes siguen teniendo una menor concentración de viviendas, una ladera alta en color amarillo, donde empieza a haber una mayor concentración pero en equilibrio con la ciudad y la zona en la que está, y un corredor del río y una ladera baja donde tenemos los colores azules y magentas, que es donde definitivamente estamos apostando a crecer y a desarrollar nuestra ciudad, con un potencial de 142.000 viviendas aproximadamente que darán lugar a esta estrategia de crecimiento de nuestra ciudad. Y finalmente, esta propuesta de crecer en unidades habitacionales debe ir acompañada por un ajuste en la norma en la que me dice cómo voy a crecer. Por lo tanto, vamos a modificar la forma en la que se cobra la obligación de cesiones para suelos de espacio público, de equipamiento y construcción de equipamientos de una forma más equitativa, que no esté relacionada con el número de viviendas que construyo, sino con los metros cuadrados reales que estoy construyendo. Adicionalmente, vamos a revisar y a ajustar el índice de ocupación. ¿Qué tanta porción del suelo en el que me encuentro puedo ocupar? Porque es muy importante que identifiquemos y resaltemos que no podemos y no debemos ocupar todo nuestro suelo para que no nos sigamos inundando, para que haya permeabilidad en la ciudad y no todo sea suelo construido. Y por último, la intensidad, la combinación de la vivienda con los otros usos. Aparecen dos factores muy importantes. Esas zonas aledañas a los corredores del metro, que relacionamos ahora como zonas de desarrollo orientado al transporte, tendrán una mixtura especial, al igual que las centralidades, donde tendremos una norma de intensidad de usos diferencial.
¿Por qué era necesario hacer este ajuste ahora y no esperar hasta el largo plazo? Porque nuestra ciudad no da espera. Las necesidades de crecer, de tener más unidades habitacionales en el corredor del río, en la ladera media, donde vemos en el mapa que todavía tenemos muchas posibilidades de crecimiento, son apremiantes y son necesarias para la ciudad, porque también necesitamos buscar, identificar y desarrollar estrategias que nos permitan controlar el crecimiento en el norte y en el borde y darle mejor calidad de vida a las personas que están en la ciudad. Este ajuste en el territorio se traduce en que esperamos dinamizar la construcción en la ciudad, mejorar las normas que nos permiten crecer en nuestra ciudad y concentrar nuestros desarrollos habitacionales en el corredor del río y en esa ladera baja que se encuentra en las principales zonas del transporte de Medellín. El impacto que esperamos tenga este cambio en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad es que tengamos una norma de aprovechamientos y de obligaciones urbanísticas en equilibrio y en equidad para que le aporte a la consolidación de la ciudad, una mayor dinamización del desarrollo inmobiliario, una mayor claridad en la aplicación de la norma, un incremento en la inversión de proyectos inmobiliarios, una formalización de los proyectos urbanísticos y el fortalecimiento de la gestión y financiación del sistema público y colectivo de nuestra ciudad. Los actores que quedamos involucrados en la implementación de este ajuste somos todos, porque todos hacemos parte del crecimiento y el desarrollo de la ciudad. El control y el seguimiento al crecimiento de nuestra ciudad es parte de todos, desde quienes edificamos la ciudad, desde quienes planeamos la ciudad y desde quienes controlamos el crecimiento de la ciudad. Por eso todos somos tan importantes, los constructores, las personas que desarrollan sus unidades habitacionales independientemente, seguimiento y control, las inspecciones y desde el POT estamos facilitando para que las normas sean mucho más ágiles, sean mucho más claras, y podamos desarrollarnos en torno a estrategias especiales para tener más vivienda de interés social y prioritaria, tener viviendas y desarrollos en las áreas de las zonas orientadas al transporte, tener la renovación como uno de los principales puntos de desarrollo inmobiliario de la ciudad y así darle un equilibrio y una equidad a esa ciudad que tanto nos estamos soñando.